No es posible construir una casa sin clavos ni maderas. Si no quieres que se construya una casa, esconde los clavos y la madera. Si no quieres que un hombre sea políticamente desgraciado, no lo preocupes mostrándole dos aspectos de una misma cuestión. Muéstrale uno. Que olvide que existe la guerra. Es preferible que un gobierno sea ineficiente, autoritario y aficionado a los impuestos, que la gente se preocupe por esas cosas. Paz, Montag. Que la gente intervenga en concursos donde haya que recordar las palabras de las canciones más populares, o los nombres de las capitales de los estados, o cuánto maíz cosechó Iowa el último año. Llénalos de noticias incombustibles, sentirán que la información los ahoga, pero se creerán inteligentes. Les parecerá que están pensando, tendrán una sensación de movimiento sin moverse, y serán felices, pues los hechos de esa especie no cambian. No les des materias resbaladizas, como filosofía o psicología, que engendran hombres melancólicos. El que puede instalar en su casa una pared de televisión y hoy está al alcance de cualquiera, es más feliz que aquel que pretende medir el universo o reducirlo a una ecuación. Este texto, que es parte de uno de los libros fundamentales de la literatura universal, que es Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury, es también el libro que le da el nombre a este nuevo programa sobre libros y escritores y literatura, que está a mi cargo. Es un gusto enorme y paso a explicar por qué le hemos puesto 051 y no 451. Y es porque 051 es el Código Internacional de Perú. Es tan sencillo como un juego de palabras, tan sencillo como en apariencia pueden resultar las ficciones. Fahrenheit 451 se escribió en la primavera de 1950. Escribió un Ray Bradbury muy apurado en querer terminar una historia que inicialmente se llamó El Bombero. Esta historia que él presentó a una serie de revistas no fue recibida por ninguna, y la única persona que lo aceptó le pidió que le aumentara las páginas. Bradbury había escrito esta novela en un principio, alquilando máquinas de escribir en los sótanos de la UCLA a 10 centavos de dólar la hora. Entonces él siempre contabilizaba en sus memorias, según contó, el tema de cuánto le había costado escribir esta novela tan inmensa, ¿no? Cuando termina de escribir por fin la novela, Fahrenheit 451, va donde este señor, que es el que le había ofrecido publicarle el texto, en una revista que él estaba por inaugurar. Esta revista era Playboy y el dueño era Hugh Hefner, y la revista publicó Fahrenheit 451 en sus primeras 5 ediciones. A partir de aquí, la vida de Bradbury cambia completamente, y incluso a ser el guionista de una película tan buena como la novela, que es Moby Dick, por ejemplo, y reduce la cantidad reduce casi a cenizas, ¿no? Lo que hasta ese entonces se consideraba las posibilidades de la ficción, que ya eran muchas ciertamente. Bradbury se convierte en un autor de culto y empieza a escribir y publicar una serie de títulos que lo van a encumbrar finalmente en como se conoce ahora, que es uno de los maestros de la ciencia ficción. Pero más allá de la ciencia ficción, esta distopía, por ejemplo, viene a ser también una suerte, si quieren, de profecía, ¿no? En el texto que leí al inicio, estábamos hablando de suprimir las lecturas, o los libros en realidad, para poder darle al ser humano más diversión, más distracción, más televisión, que es básicamente el mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Sumergidos en pantallas de teléfonos móviles, celulares, y la televisión cada vez más grande que tenemos en nuestras casas. Leemos constantemente, en verdad, creo que en la historia de la humanidad nunca se ha leído tanto como ahora, porque todo el mundo está leyendo en Facebook, en Instagram, en todas sus redes sociales, en Twitter, y no nos damos cuenta de que la calidad de las cosas que vamos leyendo finalmente son los que van de alguna manera amoldando el cerebro. Es un libro que nos gusta mucho a nosotros, y por eso decidimos ponerle, jugando con el nombre del libro, el nombre del programa. Bueno, quería comentarles esto para empezar, y recomendarles además esta edición que es muy bonita, la de Fahrenheit 451 de Planeta, que ha sido editada bajo el sello de Minotauro, que es un sello clásico. Minotauro es un sello clásico, además en temas de ciencia ficción y del fantástico, que publicó hace muchos años un cuento que me gusta mucho, que suelo recomendar,
que es el tigre mecánico, de una escritora norteamericana que se llama Kit Reed, que es un cuento que me gustó básicamente porque planteaba la historia de un muchacho que tiene que ir a el cumpleaños de su sobrino y va a comprarle el regalo más caro que puede encontrar en la tienda. Y lo que encuentra en la tienda es un tigre mecánico. Se lleva el tigre a su casa y quiere desplegar el regalo, le da curiosidad por abrirlo. Y el regalo viene con un control remoto. Así que él lo que hace es encender el control remoto y el tigre, que era un tigre de Bengala a escala natural, con simulación de piel real y pelaje real, se despliega en 2,5 metros en su sala y él se queda fascinado. Fascinado porque toda su vida había sido un perdedor y porque poseer este tigre hermoso, cuyos bigotes se movían de manera casi real, cuyos ojos, que eran luces al inicio, se van amoldando a la luz de la naturaleza, del entorno inmediato, le dan esa sensación a él de poder. Y en una madrugada se lleva el tigre al parque y lo hace correr por un parque enorme con donde había un lago y lo sumerge al tigre en el lago y el tigre sale como un felino gigante, ¿no?, a sacudirse la piel como si fuera un animal normal. Borges decía que Dios había creado los gatos para que el hombre pudiera acariciar a los tigres. Y mucho de esto uno puede percibirlo en un cuento como el de Kit Reed, ¿no? Este cuento venía en una colección junto con otros cuentos, en una edición de Minotauro, que ahora felizmente ha resucitado por todo lo alto y está trayendo pues textos indispensables de la ciencia ficción y lo fantástico. Uno de los libros que se ha recuperado en el sello Minotauro es justamente Mañana las ratas, de Pepe Adolf, un escritor nacido en Alemania pero que vivió toda su vida en Perú. Un autor que pasó a un inmerecido olvido y que ha sido rescatado con esta novela, que es un hito dentro de la narrativa peruana. Pero de ese libro hablaremos después. Quiero comentarles un lanzamiento que ha pasado, no sé si desapercibido en realidad, porque bueno, los que somos lectores y vamos viendo cómo va la producción nacional, estamos buscando siempre en las editoriales las novedades y las cosas que van apareciendo. Pero Ricardo González Vigil, que es uno de los críticos peruanos más importantes del país, tiene un sello editorial que fundó hace algunos años que se llama Mascaipacha. Bajo este sello, ha publicado Cuentos Peruanos de la Pandemia, que es una colección, es una antología, una compilación de cuentos que tienen como eje central la pandemia y cómo esta pues afecta a sus personajes, en fin, entre a todos los autores que ha convocado. Es una selección ciertamente muy amplia, muy variada en su registro, y radica ahí también el plus, si se quiere, de la oferta literaria. En este tomo de casi 500 páginas hay autores como Roger Rumril, Juan Morillo Ganosa, Jorge Díaz Herrera, Eduardo González Viaña, Cecilia Granadino, Octavio Paz, Omar Aramayo, Oscar Colchado Lucio, Fernando Ampuero, Cromwell Jara, Pedro Ugarte, Walter Lingán, Fieta Yarque, Julián Pérez, Teresa Ruiz Rosas, Carlos Herrera, Fernando Iwasaki, José Wish, Tania Tinyalá, Carlos Rengifo, Irmael Águila, Alina Gadea, Silvia Miranda, Daniel Salvo, Selenco Vega, Susan Noltenius, Darwin Bedoya, Alexis Iparraguirre, Alejandro Neira, Pedro Novoa, Natalie Villena, Gabriela Caballero, Diego Treyes, Luis Fernanda Lindo, Stuart Flores y Charlie Becerra. Como verán, el registro aquí es variado, no solamente por una cuestión de que por los nombres uno más o menos sabe cuál es la tendencia de cada uno de los autores, pero sobre todo por las generaciones que también están incluidas en este tomo, que es un volumen, como les digo, grande, casi 500 páginas. Pero además los cuentos han sido escritos el año pasado, entonces son autores que están entregando textos inéditos. Y una de las cosas que me alegra, por ejemplo, es volver a leer a autores como Cromwell Jara, que tengo muchísima estima, y de quien no leía textos nuevos hace mucho tiempo. Eduardo González Viaña, que bueno, sí está muy activo siempre en sus artículos, en su columna de Salem, o Jorge Díaz Herrera, ¿no? También tiene un texto bien bonito. Porque es muy feeling, es muy nostálgico, pero además también está cargada de esa sensación de pérdida que ha producido en muchas personas la pandemia. Otro cuento que quisiera destacar dentro de todo este corpus es el de Alexis Iparraguirre, ¿no?, que juega
con el lenguaje que además plantea un universo distinto al que plantean los demás autores, pero siempre teniendo el tema de la pandemia como un escenario que afecta a los personajes o que termina por superarlos, ¿no? En el cuento de Tanya Tingala, por ejemplo, la soledad a la que se somete a un anciano en una isla es de una dulzura dolorosa, si es que se puede combinar ese tipo de emoción. Y así, por ejemplo, Walter Lingán también es un autor de quien no había leído mucho, pero que gracias a esta antología me ha despertado mucho interés por su obra, y tiene un cuento que igual también despierta mucho interés y que sobre todo hace incidencia ya no en un regodeo del dolor, porque en realidad lo que él está contando es una historia que ocurre en los Andes, ¿no? En diferentes niveles. Es muy interesante, con personajes que además van del urbano al andino y que pasan por varias peripecias, ¿no? Pero terminan transformados. El escenario de la pandemia ciertamente ha aflorado en muchas personas, ha sacado lo peor de ellos, ¿no? Y una de las formas de poder comprender lo que nos está ocurriendo va a ser, si no ahora, con aportes como este de Ricardo González Vigil, a futuro, con los libros que vayan saliendo, a través de la literatura. Si bien la ficción, obviamente, es un producto de la imaginación, el conocimiento, el esfuerzo y qué sé yo, podemos entender también que los libros son un reflejo de un momento histórico que atraviesa el autor o la autora en su momento, ¿no? Uno puede percibir ahí emociones, uno puede percibir ahí escenarios, uno puede percibir ahí qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Obviamente, ya es el título, Cuentos peruanos de la pandemia, sabemos de qué se trata y en qué estamos ubicados, pero la emoción que nos producen las historias vienen contadas a través de autores que tienen una vida distinta entre ellos y una forma de ver el mundo distinta entre ellos, por sus edades, por sus generaciones, por su bagaje, por su formación. Hay historias que se suceden en París, como en Berlín, como en Cusco, como en Lima, como en Cajamarca o como en Piura, ¿no? Vamos de la costa a la selva, como vamos de Lima a Tokio. El peruano que migra no se convierte en un ciudadano del mundo inmediatamente. Siempre hay algo de su peruanidad que se va con él. Y uno lo puede percibir justamente en los textos que era reunido con muy buen tino el maestro Ricardo González Vigil. Bueno, esos son los dos libros que quería comentar el día de hoy: el clásico Fahrenheit 451 y Cuentos peruanos de la pandemia de Ricardo González Vigil, editado por Mascaipacho. Esta semana, bueno, abril además es el mes de las letras, pero esta semana se celebra el Día del Poeta Peruano. Así que hemos tenido a bien invitar a una amiga y poeta que se llama Alessandra Tenorio. Ella publicó un par de libros de poesía a inicios del 2000 y está próximo a hacer una edición de aniversario con Lustra, una edición que viene en un box, según nos ha contado. Y del primer libro vamos a escuchar uno de sus poemas. Casa de zurdos, el poema final del libro que no tiene título. El amor es llenar un balde repleto de huecos, me dijo alguien una vez. Yo no sé. Pensar que es eso sería decir que el amor es una tarea absurda. Una vez quise darle a alguien mis ojos, simbólicamente. Él me recordó un cuento de Clemente Palma y me dijo que era horrible. Ese es el cuento que más detesto, fue lo que dijo. No aceptaría mis ojos jamás, como tampoco aceptó mi corazón. Si el amor es llenar un balde repleto de huecos, entonces todos somos absurdos. Yo hubiera aceptado los ojos de cualquiera. De hecho, hubiera aceptado una uña, un dedo meñique, lo que quisieran regalarme. Una vez le regalé a alguien un lunar. Me lo habían sacado del cuello, era pequeño y fuera de allí parecía un moco. Lo guardé en el envoltorio de la jeringa y cuando él llegó a buscarme al día siguiente, se lo di. Puso cara de asombro. Nunca nadie le había regalado una parte de su cuerpo. El lunar murió. No sé cómo explicarlo de otro modo, pero fue secándose. Supongo que el amor sí es llenar un balde repleto de huecos. Una vez también le regalé mi corazón a alguien, o lo más cercano que tuve, y le escribí un poema detrás de las líneas confusas de mi electrocardiograma. Creo que se enamoró un poco más de mí cuando lo hice.
Fue bonito, tonto y original, pero no duró demasiado. Todo el amor se filtraba por los huecos del balde. De Casa de Zurdos, el Alessandra Tenorio es una de las poetas más destacadas de su generación y viene ahora, bueno, en realidad esperamos ya un nuevo libro porque hace mucho tiempo que no entrega un nuevo producto, ¿no? Ese poema, si mal no recuerdo, es de Casa de Zurdos, porque tiene dos libros que a mí me gustan muchísimo, en realidad saben que soy su fans, ¿no? Eh, y me gusta justamente porque la forma de acercarse a la expresión poética tiene que ver con la intimidad del hogar, la forma en que puede observar el entorno, la familia y cómo la percibe desde su propia sensibilidad. Me gusta mucho y la recomiendo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Gabriel Rimachi Cialer. Recuerden que esta es la semana de la poesía, pero es además el mes del libro y la lectura. Así que los invitamos a visitar la web del Círculo de Lectores.pe e interesarlos si quieren participar en el club de lectura. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.